Está padre que te resuelva algo en poco tiempo, pero pues al final de cuentas, ¿quién va a hacer fila en un museo para ver una obra generada por inteligencia artificial? Bienvenidos a Smooth Innovation, el podcast de Blackout, en donde hablamos sobre temas de negocios, tecnología e innovación. El día de hoy, como de costumbre, me acompaña mi compañero César Ramírez. César, ¿qué cuentas el día de hoy? Todo muy bien, Alex, ¿qué tal? Buena tarde acá desde la Ciudad de México. Muy felices de grabar un nuevo episodio. Yo contento porque ya se fue el frío, por fin. ¿Viste cómo estuvo? La temperatura llegó a 8, 7 grados y 8 grados llegó. Un par de días, sobre todo que bajó así abruptamente. Creo que es una onda polar que ha afectado toda Norteamérica, pero pues bueno, yo veo todo muy ambientado, ya de frío, tu set, amigo. Así que Sí, ya prácticamente estoy en Navidad adelantada. Por aquí me estuvieron decorando la oficina, así que bueno, este episodio va a salir con ya decoración adelantada de Navidad. Pero ya sabes, aprovechando el tiempo, ¿no? Porque siempre prácticamente cuando llega la Navidad decoras y ya se te va el mes de diciembre volando y prácticamente tienes que quitar todo corriendo. Pero todo muy bien, contento y pues con un episodio más de Smooth Innovation y con noticias calentitas de la semana, César. Otra semana interesante, el mundo está caliente como siempre, tanto en el mundo de los negocios, de la tecnología, pero bueno, cuéntame tú, ¿qué traes el día de hoy? Empezamos con las primeras noticias, porque como ya sabemos vamos a estar comentando las noticias más interesantes de la semana, y yo tengo unas por aquí muy interesantes, pero a ver, cuéntame tú, ¿qué traes para nosotros? voy a empezar con una, un poquito polémica, y digamos polémica porque de nuevo es un tema que lo hemos tratado bastantes veces aquí en el podcast, la inteligencia artificial y sobre todo su influencia en las industrias creativas, pero la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una conferencia con unos cineastas que de hecho acaban de lanzar una película apenas en el mes de octubre que se llama Frankelda, y que es la primera película de stop motion realizada en México, ¿no? Es una historia básicamente muy ad hoc a lo que viene siendo Noviembre, Días de Muertos, porque son historias de terror contadas a partir de una escritora fantasma. Pero justo aquí lo que me gustó mucho, o lo que me llamó mucho la atención, fue que en el caso de estos directores, pues hablaban mucho de la labor artesanal que tuvieron ellos al crear los sets, los personajes y al hacer todo el proceso de donde justamente lo que ellos buscaban era usar la menor cantidad de efectos especiales posibles. Y esto coincide mucho con otro film que se acaba de estrenar recientemente, que es el de Frankenstein. O digo recientemente porque pues yo apenas las estoy viendo, pero sí ya tienen como 2 semanas. Que de hecho ya la vi y está buenísima. A mí me encantó, la verdad. Frankenstein coincide en este movimiento de parte de Guillermo del Toro de meterle lo menos posible a la inteligencia artificial, meterle lo menos posible a los efectos especiales y como volver al cine un poquito a sus raíces, ¿no? Al ingenio, a las máquinas, a los efectos de cámara, etcétera. Tratar de resolver y de esa manera generar el arte, pero justo hubo muchas declaraciones de Guillermo del Toro donde le tiró con toda la inteligencia artificial, diciéndole que le preocupaba sobre todo que eso va a incentivar como la estupidez humana, y también como criticando de pues está padre que te resuelva algo en poco tiempo, pero pues al final de cuentas, ¿quién va a hacer fila en un museo para ver una obra generada por inteligencia artificial contra las generadas por los grandes artistas, ¿no? Que hacía referencia a algunos de los pintores que se exhiben en el Louvre. Esto es muy interesante y de nuevo hay mucha relación entre estos directores que adicional de ser mexicanos, pues Guillermo del Toro apoyó a los hermanos Ambriz, que son los directores de Frankelda, pero algo que también me gustó mucho de ellos es que pues como tal su historia es una de emprendimiento tal cual, ¿no? Pero llevada al cine, por lo tanto pues yo invito a la audiencia de si todavía pueden asistir al cine, pues vayan a ver Frankelda, pero pues también cuando salga en streamings, que aquí va a salir en HBO,
pues también apoyen viendo esta película, porque sí, se nota que sufrieron bastante para lograr este sueño, y no es un sueño que llevan poco tiempo haciéndolo. O sea, ¿quién carajos va a querer ir a un museo, por ejemplo, a ver una obra de arte generada por una IA? Cuando eso es algo que yo le puedo decir a la IA, oye, créame una obra en mi casa. Ahora, también hay que ser conscientes de que también la creatividad humana, o más bien la estupidez humana, está en boga y no necesariamente fomentado como por la IA. Hemos visto por allí lo de la famosa obra esta de la banana pegada con una cinta pegante, que, oye, dime tú, o sea, he visto también unos supuestos artistas contemporáneos, que es una canallada, la verdad, es una mentada de madre a lo que es la inteligencia humana, que supuestamente con lanzar un brochazo ya es una supuesta obra contemporánea y subastada por millones de dólares y no sé qué. Y para mí eso es una estupidez absoluta. O sea, los verdaderos artistas son los que crean arte de verdad, ¿no? Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo de volver a esa esencia, ¿no? A lo que es sobre todo el cine. Yo recuerdo, de hecho, acá, vuelvo y repito, mi esposa es fanática del cine de terror. Ayer justamente vimos una película muy buena que no tenía ahí en lo absoluto. Está, no sé si te has dado cuenta que ahora mismo, sobre todo Netflix, están volviendo como a esa esencia del cine retro. Mayormente están inspirada como en los años 80, en los años 60, ¿no? Muy a los Stranger Things, ¿no? Y justamente una de sus películas favoritas son, por ejemplo, Los Gremlins. Que tiene, ¿no?, esa esencia de la creatividad humana natural. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Qué bonito que estos chicos estén creando iniciativas como estas. Y finalmente, qué bonito también que lo estén haciendo desde México. México es un lugar en donde se hace muy buen cine. No todo el mundo ve cine mexicano. A mí el cine mexicano me encanta, el buen cine. Y aquí se hacen películas buenísimas. Y justamente este género que tú acabas de mencionar, César, es un género que en Latinoamérica y en Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica, no es algo que sea muy producido. Entonces yo creo que México sí se puede volver una meca, ¿no?, para ese tipo de cine. Y justamente vi Frankenstein, y aunque tiene algunos detallitos, ¿no?, que pudieron ser, digamos, mejores, para mí fue una película excelente, la verdad. Y justamente una de las cosas que me mencionó aquí mi esposa fue el poco uso de la IA. Justamente el crear una gran historia con poca tecnología, y más volver a esto, ¿no?, a la esencia de los trajes manuales, ¿no? La verdad que me encantó, así que muchísimas felicidades, ¿no?, para estos amigos que mencionas, muchísimos éxitos, y pues que esta sea la primera de muchas, ¿no?, que sé que van a venir por ahí. Oye, César, y hablando justamente de la IA, como siempre, la IA está en todo. Actualmente resulta que una proyección de Reuters que dice que para el año 2026 el gasto mundial en IA explotará hasta los 2 billones, o más bien 2 trillones de dólares, con 12 cero, a nivel global. O sea, para que tengas una idea, el crecimiento de la inteligencia artificial no se detiene. Según nuevos datos publicados por Reuters, el gasto global en tecnología de la IA podría alcanzar los 2 trillones o 2 billones, ¿no?, en hispano, para el año 2026. Y esto confirma una vez más que la IA ya no es solo una tendencia tecnológica, sino que es un nuevo sistema económico, y un nuevo motor que está reconfigurando las industrias completas. Por supuesto, ahí te voy a dar mi opinión y vuelvo y repito lo mismo que siempre mencionamos, que cuando se menciona esto, pues ya sabes, no, siempre son los 5 grandes o las 6 más grandes empresas del mundo, ¿no? Como sabemos, ¿no? Google, Microsoft, OpenAI, en este caso todas las empresas de Elon Musk y Amazon, siempre prácticamente se llevan, bueno, y Nvidia, por supuesto, y otras más, Oracle y no sé cuáles más, se llevarían el 95-99%, ¿no?, de estas inversiones, o son los que lo están haciendo. Entonces, aquí hay un detalle interesante, y es que cuando se habla de la inversión en IA, siempre repito, eso no significa que todas las empresas estén haciendo inversión en IA, sobre todo las empresas latinoamericanas, ¿no? Y resulta que básicamente pues es lo mismo de siempre, ¿no? Estas empresas siguen invirtiendo en sus grandes infraestructuras, en sus grandes, digamos, economías internas, pero esto no significa que esta inversión se permea a lo que es el resto de empresas, ¿no? Por lo tanto, ahí vuelvo y repito, faltan muchísimos años más para que se pueda decir realmente que las empresas, sobre todo latinoamericanas, están invirtiendo en IA y o ya utilizan IA en todo lo que es su estructura
operativa, por lo mismo que siempre hemos mencionado, César, de que no necesariamente el hecho de que hoy día una empresa diga que utiliza IA significa realmente que está utilizando IA o que están creando IA, ¿no? Y simplemente no por el hecho de utilizar ChatGPT podemos decir no que una empresa ya está invirtiendo en IA. Es como el otro día escuché por ahí de un famoso gobernador de acá del país que dijo que Nvidia iba a invertir en su estado y resulta que no, que era como que una empresa que va a operar allí utiliza como que los chips o los no sé qué cosa de Nvidia y pues básicamente una equivocación ahí, por supuesto, quizás sin mala intención, pero no necesariamente significaba que era Nvidia que estaba invirtiendo. Entonces yo creo que sí, que la inversión en IA va a seguir aumentando, pero no necesariamente significa que son todas las empresas globales que van a estar invirtiendo en IA para el año 2026 y faltan muchísimas décadas, yo creo, para que las empresas tradicionales puedan decir que realmente están invirtiendo o están utilizando IA en todo lo que es su estructura operativa. César, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú crees realmente que se va a invertir esa cantidad de dinero y que eso se permea al resto de empresas o simplemente son las mismas grandes de siempre? Pues justo tengo algunas dudas, porque al principio dijiste que era gasto, entonces, ¿a qué nos referíamos con gasto? Si es precisamente Exacto, deja mucho que gasto en desear ahí, ¿no? servidores. Sí, como que no hay tanta claridad, pero pues si entendemos como inversión, pues de nuevo, ¿no? Lo hemos platicado en otros episodios, pues depende de qué le llame la empresa inversión en inteligencia artificial, si es realmente a desarrollar este software propio o es simplemente a implementar las capacidades de los modelos de lenguaje existentes o de otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? Yo, analizándolo más del lado del gasto, pues sí lo creo, porque recientemente igual hubo una polémica con Coca-Cola que de nueva cuenta utilizó inteligencia artificial para lanzar sus icónicos comerciales de diciembre, de Navidad. Ya lo había hecho en 2024, recibió mucha crítica por la calidad de la grabación. En este caso, pues el resultado es de mejor calidad, pero lo que se me hizo muy curioso es que, pues como tal, los directores detrás de ese comercial mencionaban que también hubo una gran cantidad de gasto y una gran cantidad de gente involucrada en la elaboración del comercial, ¿no? Con un total de 70,000 generaciones de video solamente para un comercial de 1 minuto y medio, más o menos. Y entonces ahí es donde entra la pregunta. Si de todos va a ser una inversión para hacer un comercial, ¿por qué no hacerlo mejor con un método más tradicional, ¿no? Y ahí lo que ellos platicaban era sobre todo en términos de tiempo, porque igual producir un comercial a ese nivel les tomó alrededor de un mes, con mucha gente involucrada y de nuevo con 70,000 generaciones con múltiples modelos, pero con una producción de mayor valor o más bien con gente, con escenarios, con los camiones, etcétera, pues esto los hubiera tomado al menos unos 3-4 meses para elaborar el comercial, ¿no? Entonces, en términos de producción, el tiempo era como un factor muy relevante para ellos que les hacía ver que la inteligencia artificial era la mejor solución, pero adicional, pues el generar como mini comerciales para diferentes segmentos, eso también lo tuvieron ellos a consideración para decantarse por utilizar una vez más inteligencia artificial en su comercial. Entonces, pues bueno, a eso dependerá de a qué se refieran, si es gasto o inversión, esta cantidad millonaria, pero sí. Sí, porque esto de Coca-Cola lo podrían contabilizar, ¿no?, como parte del gasto o inversión en O inteligencia inversión. artificial, que no necesariamente es para la IA generativa o para crear IA, sino para simplemente la utilización de la IA para la operación normal de una empresa, ¿no? Sí, que a final de cuentas pues es un gasto que termina entrando, en este caso, no sé, digamos que usaron Sora 2, entró a OpenAI y OpenAI pues a final de cuentas lo que va a hacer normalmente es reinvertirlo en más infraestructura, ¿no? Para seguir creciendo su negocio todavía más. Entonces pues sí terminará probablemente siendo inversión, pero pues solo lo dirá el futuro. Es correcto. Cuéntame, ¿qué más traes por ahí? Es muy difícil de verdad salir de este tema de la inteligencia artificial. Estoy seguro que estás muy al tanto de esta noticia y regresando de nuevo a Nvidia, porque salió a la luz recientemente que SoftBank, pues como tal, Venture Capital, empresa que ha invertido en otros proyectos que han crecido exponencialmente, como no es el caso de Uber, como no es el caso de Alibaba y ahora OpenAI, también ha tenido inversión en Nvidia
y vendió, me parece, 5.800 millones de dólares, Justo, 5.800 vendió. que era toda la inversión que ellos tenían en Nvidia, pero esto fue interpretado por muchos analistas financieros como que pues es la explosión de la burbuja de la inteligencia artificial, pero la verdad es que solo fue un financiamiento de parte de SoftBank para seguir invirtiendo en inteligencia artificial, en este caso pues apostando más por OpenAI, ¿no? Pero creo que fue una de las noticias más relevantes en términos financieros. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, aquí yo tengo, tú sabes que siempre hemos hablado mucho de SoftBank y WeWork. Yo creo que no le he dado seguimiento a ninguna otra empresa más que el seguimiento que le he dado a SoftBank desde el año 2015, que fue cuando SoftBank empezó a sonar fuerte. No, un poquito yo creo que más para acá, cuando empezaron a invertir en las grandes empresas tecnológicas de la TAM como Rappi, y otras por ahí, ¿no? Pero fíjate qué pasa. Yo creo que la historia de SoftBank, vuelvo y repito, es admirable lo que ha hecho el señor Masayoshi. ¿Cómo es? ¿Masayoshi? Bueno, si pronuncié mal el nombre ahí me corrigen. Pero bueno, es admirable lo que ha hecho porque la adversión al riesgo que tiene este tipo es para aprender y ahora, también hay que ser, digamos, arriesgarse con prudencia. Como siempre hemos dicho, ¿no? Este tipo se maneja cual si fuese un emprendedor que va empezando, porque no le tiene miedo al riesgo y siempre hemos dicho, ¿no? Que emprender, perdón, es lanzarse al precipicio y construir tu paracaídas en el aire. Pero, como siempre hemos dicho también, tienes que lanzarte pero con una estrategia de cómo vas a construir ese paracaídas, ¿no? Porque si lo haces nada más a ciegas es una estupidez. Y yo creo que las primeras inversiones que hizo SoftBank, por ejemplo, que fue en Alibaba, para los que no lo saben, fue lo que catapultó a SoftBank, digamos, a la estratosfera y le dio todo el capital para invertir en otras empresas. Pero después de ahí, prácticamente todas las inversiones que hizo SoftBank fueron de mal en peor. O sea, invirtieron en la empresa esta de Oyo Rooms, que era la empresa de la India, de hoteles. ¿Tú te acuerdas, César? Que incluso llegaron a cerrar en México. Fue un desastre total. Invirtieron en empresas de scooters, también fue un desastre total. Invirtieron en empresas de delivery, también fue un desastre total. Y la empresa que casi los llevó a la quiebra fue WeWork. Y resulta que SoftBank era una de las empresas que tenía una de las mayores inversiones en Nvidia. O sea, lo que ellos acaban de vender no era todo lo que tenían. No recuerdo qué porcentaje era, no voy a mencionar porcentajes para no equivocarme, pero resulta que una de las empresas que tenía mayor porcentaje de inversión en Nvidia era SoftBank. Y para el año 2018, creo que fue 2018, SoftBank vendió casi la mayor participación que tenía en Nvidia. Adivinen para qué, señores, para invertir en WeWork. La empresa de bienes raíces, César, tú te recuerdas que desde el año 2019, o incluso antes, yo venía mencionando que WeWork no era una empresa de tecnología. Incluso yo llegué a escribir, creo que algún artículo para LinkedIn de eso y lo mencionaba mucho y decía, no, es que esto no es una empresa de tecnología, esto simplemente es una empresa de bienes raíces de toda la vida. Y ojo, yo no creé ningún concepto ni nada, simplemente era algo que decían todos los mayoría de expertos. Pero, cónchale, no faltaban dos dedos de frente para darse cuenta, ¿no? Bueno, SoftBank vendió la mayor participación que tenía en Nvidia en el año 2018. Claro que nadie se vino para adivinar el futuro, pero carajo, si Nvidia era el futuro, pues mínimo, ¿no? Y lo invirtió en WeWork. Y eso fue un desastre total, ¿no? Bueno, se quedaron una parte de esa inversión y ahora resulta que la acaban de vender para seguir invirtiendo en la IA. Pero claro que esto ha tenido consecuencias porque la mayoría de personas dirán, no, sí la vendió, pero no es porque desconfía de Nvidia ni mucho menos, sino para seguir invirtiendo en la IA. No, claro que desconfía. ¿Por qué? Porque obviamente nadie va a vender una inversión si ya tuvo el fallo, ¿no? La experiencia del fallo que tuvo en 2018, que vendió una participación de una empresa que iba a tener un crecimiento brutal. Si SoftBank hubiera mantenido la inversión que vendió en Nvidia en el año 2018 hasta el día de hoy día SoftBank valiera yo creo que 3 veces más de lo que vale, ¿no? Y hubiera recuperado todas las pérdidas que tuvo. Pero ahora mismo yo sí creo que la vendieron porque ya desconfían. Yo creo que ya sí se están dando cuenta que lo que es una burbuja, oye, y no, vuelvo y repito, no hay que tener dos dedos de frente para saber que hay una burbuja increíble
sobre todo en la inteligencia artificial. Y sí, la vendió para seguir invirtiendo en inteligencia artificial, pero quizás de empresas nuevas, de empresas que sí tienen una trayectoria de crecimiento, ¿no? Y que tienen futuro, posiblemente startups nuevas que van iniciando o algo así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esa inversión. Yo sí creo, César, que hay, y de hecho la próxima noticia justamente va por ahí, yo sí creo que SoftBank vendió esta inversión en Nvidia porque ya no confía en el crecimiento de Nvidia. Y yo creo que Nvidia no van a pasar 6 meses sin que haya un derrumbe interesante, la verdad, porque sí creo que hay una burbuja. Y justamente de eso va a ser... Pero nada más déjame agregar algo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en todo. Lo único que creo es que, pues yo creo que ya esa inversión ya había dado como todo su rendimiento, porque también si nos vamos al nivel de, pues como tal, inversiones que realiza SoftBank, pues ya 5,000 millones de tener de Nvidia, pues no es una gran cantidad, ¿no? O sea, de hecho, pues Nvidia vale lo que para nosotros serían 4,48 billones de dólares, que para ellos, pues 5,000 millones es casi como si nada. Para nosotros es un buen de dinero, ¿no? Probablemente, quién sabe, ¿no? Pero pues con eso podríamos tener una vida de más que asegurada para todo lo que lleguemos a estar en este mundo. Pero yo creo que es eso, ¿no? Sobre todo, pues que para ellos en realidad era un porcentaje pues muy poquito que tenían de Nvidia y pues prefirieron realocarlo, como tú decías, ¿no? En proyectos que apenas están creciendo y que exponencialmente en el futuro pues puedan tener ese crecimiento que en algún momento tuvo Nvidia, ¿no? Pérdida de Nvidia se la comieron por salirse, como lo mencionaste en la historia, para apostar por otro caballo, un caballo pues que le salió muy malo, ¿no? Lamentablemente. Y es así, o sea, si ellos no hubieran vendido esa inversión en el año 2018, espero no equivocarme, yo creo que ahora mismo esos 5.800 millones hubieran sido, yo creo, más de 200.000 millones. No sé bien el número, no sé bien el dato, porque no lo tenía fresco, pero hubiera sido una inversión interesante porque eran de los mayores inversionistas en Nvidia. Y lo que te iba a mencionar es que justamente de eso iba la siguiente noticia, César, y es justamente de la caída que hubo en esta semana en los mercados globales. Para que tengas una idea, bueno, no es muy significativa, no tengo el dato ahora mismo por ejemplo, del SP 500 o de la bolsa estadounidense, pero por ejemplo, el FTSE 100, que es el índice bursátil del mercado británico, bajó más de 1,4. Pero yo me guío más siempre también por el mercado de las criptos. Y en esta semana, siempre todo lo que pasa en la bolsa, ¿no? En los mercados bursátiles, afecta siempre al mundo cripto, ¿no? Normalmente, a veces lo favorece porque cuando baja el mercado bursátil, resulta que el mundo cripto sube, porque resulta que la gente, los inversionistas, sacan liquidez del mercado bursátil para meterlo en el mundo cripto. Pero en esta semana hubo una caída brutal en todos los mercados. Y para que tengas una idea, Bitcoin, por ejemplo, que estaba por allá casi en los $120,000. Ahora mismo, para que tengas una idea, en este preciso momento, déjame ver, ha tenido una caída tremenda y en este mismo momento está en los $91,000 ya. O sea, de los 120 casi ha tenido una caída estratosférica y justo ha sido causa también de esta caída en los mercados bursátiles porque están supuestamente... bueno, no es supuestamente, es que así es. Hay una burbuja, vuelvo, repito, y hay inquietud global por la posible sobrevaloración de las empresas de tecnología, que es lo mismo que pasó ya en las empresas.com, y ahí es cuando decimos, coño, los inversionistas o no aprenden, o como dicen por ahí, no, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y ahora mismo yo creo que está pasando lo mismo. Hay una sobrevaloración tremenda, sobre todo con las empresas de IA, y está pasando lo mismo que pasaba en el año 2018, cuando llegaba una empresa nueva, una startup nueva, y te decía, no, es que traigo servilletas con blockchain, y venía un inversionista y te le metía tantos millones, ¿no? Con un PowerPoint. Luego en los años 2021, 2020-2021, venía una startup y te decía, no, es que traigo una fintech, ¿no? Y voy a sacar una nueva tarjeta de crédito, y te le metían millones tremendos, ¿no? Y vimos la caída que hubo con eso. Pues ahora mismo
hay dos cosas, ¿no? Está habiendo una venta masiva en lo que fue el mercado bursátil. Hay nuevos reportes de desaceleración económica en China, como tú lo sabes, ¿no? Todo lo del... Ahora es que se están sintiendo las consecuencias de la guerra económica, que por suerte ya como que ahí se está mermando un poquito esa gran pelea que traían con Estados Unidos, pero también hay inquietud global con la sobrevaloración de las empresas de tecnología. Y vuelvo, repito, César, yo creo que sí va a haber una caída interesante en los próximos meses porque es imposible que todo vaya nada más para arriba. O sea, que un mercado bursátil vaya nada más para arriba. Tiene que caerse, tiene que estabilizar el mercado porque si esto sigue así va a explotar mucho más y posiblemente sea Nvidia la que lleve, digamos, o sea, Nvidia ahora mismo tiene la capacidad para provocar una crisis global. Así como lo escucha. Entonces, no sé qué opinas tú, César, pero sí ha habido una caída interesante. Yo creo que esto es positivo, es saludable para los mercados, porque es lo que lleva a que los mercados se estabilicen y una vez que bajan los mercados, nuevos inversionistas pueden entrar y esto permite a que haya nueva liquidez y los mercados puedan volver a ascender. Pero definitivamente de que hay una burbuja y eso es muy peligroso. No sé tú qué opinas al respecto, pero tengo muchísimo miedo lo que puede pasar con Nvidia si las cosas siguen así. ¿Cómo lo ves? No sabía, no tenía ni idea de esta caída sobre todo de el Bitcoin, y de las criptomonedas. Me recuerda mucho a esa gran caída de 2022. Me acuerdo, creo que eran las 8 de la mañana, yo me estaba preparando para ir a trabajar y en lo que me metí a bañar, había caído 30%, creo que tenía SHIB en ese entonces. Sí. Este, Bueno, tú te acuerdas que yo vendí a tiempo una parte y por suerte tuve ganancias. sí, yo no alcancé, pero pues a final de cuentas todo bien, porque después cuando fui al trabajo en 15% ya se había recuperado, ¿no? Entonces pues unas por otras, así se maneja mucho el mundo de las cripto, pero pues esperemos que tus predicciones, pues si se llegan a cumplir, pues no sean del todo con estas características tan apocalípticas como se viene previendo, ¿no? Porque de nuevo, pues la valoración está muy alta, y parece que no tiene el sustento para tener ese valor, ¿no? Absolutamente. Así que esperemos que se recuperen los mercados o por lo menos que haya una estabilización sana. Porque vuelvo, repito, ningún ascenso indefinido es sano para un mercado. O sea, César, estamos viendo ahora mismo cuando en la historia habíamos visto dizque empresas valoradas en 3 trillones, en 4 trillones de dólares, ¿me entiendes? Y más justamente cuando el mundo está en sus peores situaciones económicas, como tú lo sabes, es cuando estas empresas de tecnología están en ascenso, pero indefinido. Así que espero que haya una estabilización sana por el bien de la economía, porque si una de estas empresas, sobre todo Nvidia, repito, tiene una caída interesante, puede provocar otra crisis, te digo, global. Entonces vamos a ver qué pasa por allí, ¿no? Pero bueno, cuéntame tú qué otras noticias traes por ahí. Sí, que igual, o sea, viendo esto, creo que cayó 5% cuando hubo la venta de SoftBank. Pues la verdad es que aguantó bastante bien, ¿no? Ese tipo de noticias, creo que el stock de Nvidia. Entonces yo creo que va a seguir por esos rumbos, va a tener que pasar de verdad una, pues como tal crisis para que eso también que dices, creo que se cumpla de forma tan repentina, ¿no? Habrá que ver si tal vez, creo que en esta semana salen los datos de ingresos de Sí, Nvidia. creo que el jueves, justamente, creo que el jueves salen los datos de varias de las empresas. Vamos a estar monitoreando por ahí a ver qué pasa y los traeríamos para el próximo episodio. Y hablando igual de caídas en la bolsa, esta es una del mundo del gaming porque de nueva cuenta se ha retrasado uno de los videojuegos más esperados en la historia, ¿no? Que es el nuevo Theft Auto 6, y esto provocó una caída en las acciones de Rockstar, que son los desarrolladores de este videojuego, en un 7%, ¿no? Y aquí sobre todo el problema es que ha sido constante el retraso. Me parece que iba a salir este año, en verano de este año, e imagínate, ahora lo están retrasando hasta noviembre de Yo 2026. luego escuché que era para diciembre, ¿no? Noviembre de 2026, o sea, hasta Ah, el próximo año es cuando va a salir, pero la primera fecha de salida que anunciaron era este año, en 2025. Entonces, imagínate, retraso tras retraso tras retraso, y pues es muy interesante cómo
esto pues también tiene un impacto en las acciones de la empresa, ¿no? Lo cual es bastante lógico porque de nuevo pues la desconfianza por parte de tanto los jugadores pero sobre todo de los inversionistas que están esperando a que este nuevo videojuego sea como tal un quitazo en ventas y ventas recurrentes para la empresa y pues que esto incremente sus ganancias, ¿no? Entonces pues la verdad es que sí es un bajón para tanto para inversionistas como para videojugadores saber que otra vez van a tener que esperar más tiempo para jugar este juego y para recibir los ingresos de las ventas de este juego. Las razones pues son bastantes, o sea, es un juego bastante complejo, bastante ambicioso. Para que nos demos una idea, el último Grand Theft Auto fue lanzado en 2013 y ha tenido una vida ya de más de 15 años, ¿no? O sea, que sigue siendo jugado debido a todas sus capacidades de juego en línea y sobre todo pues con las microtransacciones pues ha seguido generando ingresos, ¿no? Pero de todos modos pues ya es un juego de hace 12 años, ¿no? O sea, está cañón. Que aún así no queda obsoleto, ¿eh? Porque para que tengan una Sí, ¿no? idea, los streamers que todavía que juegan Grand Theft Auto al día de hoy son de los que están posicionados como número uno, porque es uno de los juegos, ¿no? Que despierta más pasiones, ¿no? En los apasionados, valga la redundancia, ¿no? Del mundo gaming. Pero hay que entender que justamente era lo que te iba a decir, César. Hay que entender algo, ¿no? Y esto también que vaya para los emprendedores que están allí afuera, ¿no? Por supuesto, no necesariamente tienes que estar fallando cuando dices que va a lanzar un producto, pero es parte del proceso, ¿no? Y cuando estás desarrollando algún producto, algún servicio, sobre todo en software, tienes que tener claro que los tiempos nunca se cumplen. Y esto también a veces para tus clientes, normalmente sí tienes que tratar de cumplir en tiempo y forma para los clientes, ¿no? Como lo hacemos en Blackout. Pero hay que tener claro eso, ¿no? Siempre tienes que tener el famoso colchón, ¿no? De tiempo por si las moscas, ¿no? Por cualquier situación que llegue a suceder. Pero hay que entender que la innovación se trata de esto. O sea, no siempre las cosas van a salir perfectas, siempre van a salir errores que hay que estar corrigiendo, que hay que estar mejorando. Y podríamos decir, oye, me voy a preocupar por una aplicación. Imagínate, a veces nos preocupamos por el lanzamiento de una aplicación sencilla, por un servicio súper sencillo, ¿no? Que cumple una sola función. Imagínate por un juego tan complejo como Sí, este, claro. todas las aristas que hay detrás, ¿no? Todas las cosas, los detalles que hay que cuidar. No se pueden dar el lujo de lanzar un juego incompleto, porque vaya, tú puedes lanzar, sí, una aplicación que no le funcione un botón, tú puedes lanzar una digamos, un servicio, un producto que algo no funcione, porque como siempre decimos, no, si cuando lanzas el producto te gusta es porque lanzaste demasiado tarde, ¿no? Pero en ese sentido te puedes dar el lujo porque es un producto nuevo, vas solucionando, ¿no? Con el feedback de los usuarios, de los clientes, pero esto es un producto ya probado, ¿no? Esto es un juego ya que tiene una gran historia, que hay una competencia detrás tremenda y que esta empresa no se puede dar el lujo de fracasar o de fallar porque las críticas que te pueden hacer si el producto sale mal, te pueden hacer mucho más daño que si tienes retrasos. Entonces, yo creo honestamente que si lo están atrasando es por una razón lógica, tiene que haber una razón fuerte detrás. Y sé que cuando salga va a ser un gran juego, porque oye, si esta versión del año 2013 todavía sigue despertando tantas pasiones, es un juego que cambió la historia del gaming para siempre. Yo recuerdo vaya, justamente por ahí, por 2013, 2014, yo veía a mis primos jugando y era tremendo. Yo siempre fui más de Need for Speed, más de juegos de autos, pero este juego es tremendo, entonces yo creo que sí va a ser un gran juego cuando salga. Entonces nada, no queda de otra que esperar. Sí, totalmente. O sea, creo que ellos no pueden arriesgarse a poner su reputación en juego, y sobre todo pensando del antecesor, que ha sido el juego más vendido de la historia moderna, con 220 millones de copias, pero sobre todo eso ha sido, digamos, que la propiedad creativa que más ingresos ha generado en la historia humana, ¿no? Y Wow. esto contando toda la saga de Star Wars, toda la saga del Señor de los Anillos. Estamos hablando de que desde su lanzamiento ha generado 8,000 millones de dólares, pues sobrepasando bastante los costos de su producción, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso es que hacen tanto esfuerzo, porque sea un producto que de verdad salga totalmente pulido, sin ningún error,
que de todos modos podrá haber errores, pero esa primera impresión no te tiene asegurado en estos momentos que si tu juego es malo en su inicio, se vaya a recuperar después, ¿no? Llámese Grand Theft Auto, llámese cualquier otra saga, llámese en realidad pues cualquier producto que ya tenga algo de prestigio o de reputación. Totalmente. Y ojo que ahí estamos hablando de esos 8.000 millones de dólares para la franquicia. No estamos hablando de lo que ha generado para los streamers, por ejemplo, los gamers que han generado dinero de esto. O sea, Claro, es una es industria. increíble, totalmente. O sea, es increíble los millonarios que ha generado el mundo gaming, sobre todo con Grand Theft Auto. Es tremendo y yo creo que lo que ha generado para quienes juegan el juego o para quienes streamean, ¿no? Para el público en general, ha sido mucho más dinero que incluso el que le ha generado a la propia franquicia. Es tremendo. Entonces, sí, no se pueden dar el lujo de sacar un producto peor que su primera versión, porque ahí realmente sí se estarían dando un tiro en el pie, como decimos coloquialmente, y eso podría llevar a la franquicia, ¿no?, a lo que es el fracaso total. Entonces, definitivamente, pues, deseando lo mejor, ¿no?, para Grand Theft Auto y que venga pronto para probarlo y ver qué tal viene el juego, ¿no? César, Sí. ¿qué te pareció el episodio de hoy? Yo creo que ya vamos llegando al final. Sí, muy interesante. Yo creo que en algún momento vamos también que publicar nuestra sede de ratas. Acabo de ver que Minecraft es el más vendido de la historia y Grand Theft Auto 5 es el segundo más vendido de la historia. Así que igual, ahí antes de que me exhiban, pues ya la corrección. Pero igual, si en algún momento se nos va algo, pues agradecemos que nos digan para después sacar nuestra sección de fe de ratas, ¿no? Estaría interesante. Ándale, pero yo sé que esta nueva versión va a superar, ¿no?, a Minecraft. Es el videojuego más esperado de los últimos 10 años, entonces y conforme ha crecido más en estos últimos 10 años, la venta de consolas, el mundo gaming, que de nuevo con lo que tú ya acabas de mencionar, con lo de los streamers, en ese entonces pues Twitch era una cosa muy pequeñita, ahora pues también en su propia microindustria con los creadores de contenido, entonces pues sí, la verdad es que esperamos que sobrepase a Minecraft el nuevo Grand Theft Auto. No, es una industria tremenda. ¿Tú te acuerdas, César, por allá, para ir terminando, en 2020, que estuvimos investigando, ¿no?, sobre las industrias que más dinero generaban? Estábamos metidos por ahí en la industria del turismo. Recuerdo que habíamos visto que el mundo de videojuegos creo que estaba generando, si no me equivoco, espero no equivocarme, creo que eran 72.000 millones de dólares a nivel global. Esto al año. No, muy interesante, la verdad es una industria bastante fuerte, así que vamos a ver qué viene por ahí, ¿no?, con esta nueva versión de Grand Theft Auto. César, llegamos al final del episodio del día de hoy. ¿Qué te llevas? Noticias interesantes. Sé que había muchas más, yo por aquí dejé algunas, ¿no?, pero si seguimos comentando se nos va a ir todo el día. Cuéntame qué te llevas el día de hoy y qué podemos esperar para el próximo episodio. No, pues preocupado con la gran caída que mencionas, que estás a la expectativa de ver cuándo sucede y de nuevo, todo esto alimentado por la inteligencia artificial, esta gran discusión entre qué tanto deberíamos nosotros de involucrarla en las industrias creativas, qué tan relevante es. Vemos que sí funciona en términos de practicidad, ahorra tiempos, no ahorra dinero, entonces en ese sentido pues yo prefiero todavía pues apostarle al talento humano versus a la inteligencia artificial, pero como hemos dicho, pues la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y a final de cuentas, quienes no la usen, pues van a quedar un poco rezagados por esas ventajas, que al menos en términos de tiempo, que son reales, ¿no? Entonces eso es como que lo llevo un poco de preocupación, pero como siempre la preocupación es acompañada por mucho entusiasmo, ¿no? Por ver qué para el futuro. Absolutamente. Y una vez más vemos, ¿no, César, también que la innovación no solo está cambiando industrias, sino que está cambiando el mapa del poder económico global, ¿no? Recordarles, como siempre, que el episodio del día de hoy llega a ustedes gracias a Allendly, allendly.com. Pueden verlo aquí abajo, les vamos a dejar el enlace. La aplicación que te ayuda a automatizar tu agenda personal o la de tu negocio. César, esto ha sido todo por el día de hoy de Smooth Innovation by Blackout. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.